Saludos muy queridos hermanos en Cristo Jesús y amigos que me están viendo. Soy el pastor misionero José Maidana, predicando desde la República del Paraguay. Y hoy, continuando con la serie de mensajes sobre las dispensaciones, nos tocaría estudiar la tercera dispensación, la del gobierno humano. Vamos a agradecer al Señor y pedir su bendición. Padre Celestial, te damos tantas gracias por este día que tú nos das. Gracias por esta oportunidad que podemos abrir tu palabra y continuar con este tema. Gracias, Señor, por todo lo que tú has de estar diciéndonos. Gracias por esta revelación que tú fuiste dando al ser humano en forma paulatina, mostrando tu voluntad, Señor, en cada etapa de la historia de la humanidad. Ahora, Señor, al abrir tu palabra también trae el ánimo y el aliento que muchos necesitan, y aquellos que no te conocen puedan encontrar la salvación de sus almas. Confiamos, Señor, que tú a través de tu Espíritu has de estar obrando en nuestras vidas, ya sea para edificación o salvación de nuestras almas. Estamos expectantes, Señor, de todo lo que tú has de estar diciéndonos a nuestro corazón. Señor, trae tu bendición, pues te lo pedimos por los méritos del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, bienvenidos entonces a esta serie de mensajes sobre las dispensaciones que estamos viendo en la palabra del Señor. En la anterior dispensación, la de la inocencia, estudiamos el triste fracaso de quienes vivieron en los días anteriores al gran diluvio. En este sermón queremos estudiar a la gente que vivió después del diluvio universal y nos preguntamos qué nuevas verdades y responsabilidades les entregó el Señor. ¿Esta gente salió airosa o fracasó en las tareas que Dios les encomendó? Miremos primeramente el tiempo en que se desarrolló esta dispensación del gobierno humano. Esta dispensación tiene lugar en el período que abarca desde el fin del diluvio, ya sea ahí en Génesis capítulo 8 y capítulo 9, hasta la dispersión de la gente en la Torre de Babel en el capítulo 11 de Génesis. O sea que cada dispensación, cada época, tiene una nueva revelación de parte de Dios. Y la nueva revelación se encuentra en el capítulo 8 y 9 de Génesis, que hace que esta dispensación se distinga de otras épocas y se compone de 7 especificaciones. La primera la encontramos en Génesis capítulo 8, versículo 21 y 22, pero leamos el 21, dice: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Dios no volvería a maldecir la tierra ni a destruir todo ser viviente como había hecho. El Señor prometió preservar fielmente las estaciones y el tiempo de la semilla y la cosecha. Noé y su familia dependían de eso para sobrevivir en el mundo posterior al diluvio. Lo segundo que encontramos lo vemos allá en Génesis capítulo 9, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Noé y sus descendientes tenían el mandato de ser fructíferos y multiplicarse, repoblar la tierra. Recuerda que eso es lo mismo que Dios dijo a Adán y Eva allá en el jardín del Edén. La distinción es que ahora Dios le dice a Noé y a su familia, después del diluvio, debían llenar la tierra y multiplicarse en el nuevo mundo. El mundo que existió antes del diluvio, todo pereció por causa de las aguas del juicio del gran diluvio. Y ahora esta responsabilidad de multiplicarse y llenar la tierra se repite nuevamente. Miremos esta tercera especificación que el Señor les da. Allí en Génesis capítulo 9, versículo 2 dice: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. Dios puso un temor al hombre en el mundo animal para la protección de Noé y su posteridad. El hombre tendría dominio sobre toda la creación animal.
El cuarto lo vemos en Génesis capítulo 9, versículos 3 y 4. Dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os las he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. También el Señor puso algunas regulaciones en cuanto a la comida. Se les permitía comer carne con tal de no comer sangre. Y el quinto, allá en Génesis capítulo 9, versículos 5 y 6, dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aquí vemos que se estableció la pena de muerte, la pena capital para el castigo del asesino y consiguientemente el gobierno humano para administrarla. El sexto dice, Dios establece con Noé un pacto, un compromiso, donde Dios da allí una promesa que nunca volvería a destruir el mundo con el diluvio, con otro diluvio. Miremos ahí en Génesis capítulo 9, versículo 11, dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y el séptimo lo encontramos en Génesis capítulo 9, versículo 12 al 17, donde Dios nos da una señal del pacto establecido. La señal de esa promesa es el arco iris en el cielo. Miremos el tercer punto, la responsabilidad del hombre en esta dispensación del gobierno humano. Las responsabilidades que provienen de esta nueva revelación de Dios al hombre es, primero, el hombre era responsable de multiplicarse y llenar la tierra. Allá como leímos en Génesis 9.1, pero también está en Génesis 9.7, dice, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. No debían reunirse en un solo lugar y bajo un solo gobierno, y eso es lo que hicieron, porque no se expandieron. Se les ordenó específicamente que se multiplicaran y que llenaran todos los confines de la tierra con familias y luego con pueblos, que se expandieran. Y ahora sabemos que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Lo que vemos también que muchas naciones e imperios crearían un equilibrio de poder que proporciona seguridad para todos y obstaculiza la tiranía maligna. Dios sabía que si los hombres pecadores se reunirían en un solo lugar y construían allí un imperio, su propio reino se corrompería y mucho más rápidamente. Entonces, para impedir eso, Dios le dijo a Noé y a su familia que se dispersaran, que llenaran toda la tierra, y esto fue claramente una constitución del mandato dado a Adán y Eva en la creación original, y se vuelve a reiterar para que el mundo posterior al diluvio también lo haga. Entonces vemos la primera responsabilidad que Dios le da al hombre en esta dispensación es multiplicarse y llenar la tierra. La segunda responsabilidad que vemos es que Dios instituyó la pena de muerte por el asesinato. Lo leímos allí en Génesis capítulo 9, versículos 5 y 6. Volvamos a leer. Dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. La conciencia, allá se acuerdan en la dispensación de la conciencia no bastó, ni en el ministerio restrictivo del Espíritu de Dios pudieron impedir la violencia en esa dispensación anterior, por lo que se agregó ahora esta restricción adicional
el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, dice. En otras palabras, si alguien comete un asesinato, Dios no prometió que enviaría fuego del cielo para ejecutar a los asesinos o que Él directamente lo mataría. El hombre impartiría justicia. Dios le dio a los seres humanos la responsabilidad de dar muerte a ese malhechor. Esta es entonces una responsabilidad muy instructiva y seria, la de quitar la vida a otro ser humano. Pero, ¿cuál era la razón de que Dios haya dado la pena de muerte? Lo vemos allí en el versículo 6, lo leímos. Cuando Dios instituyó la pena capital o ejecución, la razón fue porque el hombre fue creado a imagen de Dios. La pena de muerte fue diseñada para proteger la vida humana. La vida humana es muy sagrada, dice las Escrituras aquí, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y si alguien es tan audaz como para apagar una vida, para quitar la vida de otro ser humano, un ser humano que fue creado a la imagen de Dios, porque la vida del hombre es muy preciosa para Dios. Por lo tanto, la persona que malvadamente destruye la vida humana merece el más grande de los castigos que Dios dice aquí, la pena de muerte. Entonces, proteger a la vida humana es vital para Dios. Debe estar interesante que es la misma razón que utilizan los opositores a la pena de muerte para oponerse a ella y están en desacuerdo con la palabra de Dios en este asunto. Recuerde, en la anterior dispensación, la de la conciencia, el mundo entero estaba lleno de violencia. Los asesinos y criminales abundaban sin cesar, no se detenían. Por lo tanto, como la vida humana es preciosa para Dios, Él exigió que aquellos que quitan la vida de otros, tratando la vida humana de manera cruel, insensible y violenta, fueran condenados a muerte ellos mismos. Dios no puede permitir que ese cáncer de maldad, de brutalidad, de crueldad y perversidad en la humanidad continúe y se extienda, se expanda. Así que el asesino debía ser condenado a muerte, debía ser ejecutado para evitar que eso se repitiera y para infundir temor en los corazones de los demás. Así que piensa en este concepto del gobierno humano. Si Dios dio al hombre la responsabilidad de ejecutar a los asesinos, entonces tenía que haber algún tipo de sistema de gobierno para llevarlo a cabo. Desde luego, no se les dio a los individuos para que lo llevaran a cabo de acuerdo a su antojo o si se enojaban con alguien, sino que esto debía llevarse a cabo de forma sistemática, y eso significaba que la ejecución de un asesino requería un sistema de gobierno en el que el asesino era detenido, examinado, probado que era culpable y luego ejecutado. Por lo tanto, implicaba que había algún tipo de fuerza policial para arrestar a un individuo y algún tipo de sistema o agencia judicial para llevar a cabo esa pena. La autoridad para dar muerte a un asesino no fue dada a todas las personas, sino que a los líderes, comenzando con Noé. Así, todas estas cosas se derivaron de ese simple mandato que Dios le dio a Noé y a sus descendientes, la responsabilidad de ejecutar el juicio mediante la pena capital. De modo que el hombre debía gobernar a la humanidad en nombre de Dios y con la autoridad de Dios. Y en cierto sentido, esto fue realmente el gobierno de Dios en la tierra por medio de un gobierno humano. Era Dios llevando a cabo sus absolutos morales por medio del hombre, gobernándose a sí mismo. Esta es la nueva mayordomía, esta es la nueva administración o la nueva dispensación, como estamos viendo. Y así esto se lleva a cabo durante siglos, incluso mucho más allá del gobierno humano. El gobierno humano no terminó en esa dispensación. Los gobiernos humanos son de Dios, derivan su autoridad de Dios. Lo vemos allí en Romanos capítulo 13, versículo 1, que dice:
sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Los que gobiernan son llamados ministros o servidores de Dios. Leamos en Romanos 13, versículo 4, dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. En Romanos capítulo 13 vemos que el apóstol Pablo habla del gobierno humano como la autoridad establecida por Dios. Entonces, los gobiernos humanos que tenemos hoy, por más corruptos que sean, están establecidos por Dios. Dios los ha puesto en ese lugar, son del Señor y cumplen el propósito de Dios. Tal vez a simple vista es imposible verlos de esta manera, ¿no es cierto?, como servidores de Dios, y creo que muchos de ellos no se verían a sí mismos como servidores o ministros de Dios. Ciertamente hay muchos de ellos que son ateos, fríos, apáticos, pero Dios los ha puesto allí a cabo para llevar allí los propósitos de Dios en la tierra, ejecutando a los malhechores y poniendo límites y restricciones a la propagación total del mal en el mundo. Esto no significa que Dios apruebe todas las leyes y todas las formas de gobierno humano. Claramente algunos gobiernos son corruptos y algunas leyes que se han dictado, que se han aprobado, son inmorales. Dios no aprueba eso, pero Dios sí aprueba el hecho de que los hombres se gobiernen a sí mismos y ejecuten a los malhechores. Este es el propósito más básico y fundamental del gobierno humano, proteger al pueblo de la violencia. El gobierno humano no fue instituido por Dios para ocuparse de todas nuestras necesidades desde que nacemos hasta que morimos. El propósito entonces de Dios es principalmente protegernos de los bandidos, delincuentes, de los asesinos. El pecado, la violencia y el asesinato debían ser disuadidos por la autoridad del gobierno para infligir castigo, incluida la pena de muerte. Entonces, el propósito del gobierno humano es impedir la plena manifestación del pecado. Esto se lleva a cabo plenamente en la era de la ley. Y más tarde, cuando Dios instituyó la ley en el libro de Deuteronomio, debían ejecutar a los malhechores para quitar el mal de la congregación. Lo leemos allí en Deuteronomio capítulo 19, versículo 19-21, dice: entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti, y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerás. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. En la dispensación de la ley se revela además que el propósito de la pena de muerte era quitar el mal y evitar que se extienda. En Romanos capítulo 13, versículo 3, el apóstol Pablo dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. En la dispensación de la gracia se revela que los gobernantes con autoridad llevan la espada y deben infundir terror para que el que hace el mal, para los delincuentes y asesinos, tienen que estar allí atemorizados, ¿no es cierto? Entonces miremos Romanos 13, 4, que dice: pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar a los que hacen lo malo. Deben infundir temor en los malhechores para evitar que cometan sus crímenes. Ellos tienen el poder de la espada para ejecutar el mal y removerlo de la tierra. Están infundiendo temor a Dios, temor al castigo de los hombres, y eso disuade el crimen, especialmente el pecado del asesinato. Así que Dios tenía un propósito detrás
de estas regulaciones que eran nuevas en la tierra en los días de Noé, totalmente sin responsabilidad, sin administración. Esta pena de muerte comenzó en la dispensación del gobierno humano. Esta nueva revelación trajo una nueva mayordomía, una nueva responsabilidad. Cambió la forma en que Dios trataba con el hombre, como trató en la dispensación de la conciencia, en la dispensación anterior. En esa anterior Dios trataba con la humanidad de acuerdo a la conciencia y al ministerio del Espíritu Santo, al obrar de Dios también. Pero la conciencia demostró ser ineficaz para frenar el pecado. Toda la tierra estaba corrupta y llena de violencia, dice la palabra de Dios. Y en la dispensación de la conciencia, el primer asesino, Caín, no fue ejecutado, sino que de hecho el Señor lo protegió. Dios maldijo a Caín ciertamente por haber matado a su hermano Abel, y lo hizo un vagabundo, pero no aplicó la pena de muerte. Caín se preocupó porque su castigo era difícil de soportar, pero también temía que los hombres pudieran quitarle la vida. Pero Dios puso allí una señal para que nadie matase a Caín. No había pena capital en esa época, en esa dispensación. Pero aquí en Génesis capítulo 9, cuando Dios instituyó la pena de muerte y dio a la humanidad la responsabilidad de ejecutar a los asesinos, esto constituyó un cambio de administración, de mayordomía, de dispensación. Ahora el hombre sería gobernado por medio de la conciencia y también sería gobernado por los hombres con autoridad para ejecutar a los asesinos. Los malhechores serían castigados y los asesinos serían condenados a muerte. Así que la pregunta ahora era, ¿resultaría esto? ¿Iba a funcionar? ¿En la tierra habría paz? ¿Vivirían ahora los hombres en santidad y pureza? Como todos anhelamos, ¿no es cierto? La conciencia por sí sola no funcionaba, así que ahora tal vez la conciencia con el agregado de un gobierno humano, teniendo la autoridad, tal vez eso sí traiga paz al mundo entero. Pero desafortunadamente, como en cada dispensación, todas terminaron en fracaso. Miremos el cuarto punto, el fracaso del hombre. Lo primero que vemos aquí en el fracaso de Noé se ve en su borrachera. En Génesis capítulo 9, versículo 20 y 21 dice: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Noé plantó una viña y lo siguiente que leemos sobre él es que estaba borracho y desnudo en su tienda. Esta nueva dispensación estaba teniendo un buen comienzo. Si el hombre no puede gobernarse a sí mismo, no puede gobernar a los demás, y a pesar de que Dios aniquiló a toda la generación de rebeldes violentos y le dio a Noé y a su familia un comienzo como si fuese una nueva creación, el pecado había arruinado al mundo. La maldad de los hombres, la violencia y la corrupción habían llenado todo el planeta en ese momento, que Dios tuvo que destruirlos y así tuvo que cambiar el mundo en ese día. El problema fue que cuando Noé y su familia salieron del arca, volvieron a salir con las mismas naturalezas pecadoras de siempre. El hombre todavía tiene su naturaleza pecaminosa en la dispensación del gobierno humano y en los días de hoy también. Cuando el arca se posó allí en la cima del monte Ararat, Noé y su familia salieron del arca, 8 en total, y toda una nueva generación de pecadores tuvo lugar y comenzó a llenarse la tierra. El pecado fue desde el mundo prediluviano al mundo postdiluviano en los corazones de los hombres caídos. El pecado fue llevado en los corazones de los 8 que bajaron del arca, hombres y mujeres. Un ambiente perfecto no resultó en paz y pureza para Adán y Eva en el jardín del Edén. Tampoco un nuevo comienzo resultó en paz sobre la tierra en los días de Noé.
Entonces el problema no era en el medio ambiente, no se encontró en el entorno en que vivieron, nunca lo ha sido y nunca lo será. Una vez que la maldad del hombre fue eliminada en el diluvio, un nuevo comienzo no dio como resultado la paz y la santidad en la tierra, porque el problema es el corazón humano, y donde vaya el ser humano estará el pecado y corromperá todo. Dios nos está enseñando y somos lentos para aprender. Miles de años han pasado y se empieza a vislumbrar en los días en que vivimos como en los tiempos antiguos, como en los días de Noé, que podamos entonces aprender que el problema reside en nuestros propios corazones, no en nuestro medio ambiente, no en lo que nos rodea, no en las reglas o mandamientos que nos imponen. En Mateo capítulo 24, versículos 38 y 39 dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. El fracaso del hombre también se ve en la rebelión contra el mandato de Dios de llenar la tierra y gobernarse bajo Dios. Leamos en Génesis capítulo 11, versículo 1 al 4. Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Así que leemos que el fracaso comenzó a manifestarse en rebelión contra el mandato de Dios de poblar la tierra. Cuando una persona efectúa pasos para independizarse de Dios, aquella persona ha entrado en rebelión contra Dios, en rebelión contra su Creador. El antónimo de rebelión es sumisión. Permanecer juntos en Babel, más tarde llamado Babilonia, es el patrón de la rebelión de las Escrituras. Fue una clara rebelión contra el mandato de llenar la tierra, intentar construir un gobierno mundial y una religión mundial aparte de Dios. Fue una clara rebelión también contra la orden de Dios de gobernar el mundo bajo Dios. Ellos debían gobernarse a sí mismos bajo Dios, pero en su lugar intentaron gobernarse sin Dios. Esto fue una perversión del propósito de Dios para el gobierno humano. Estaban construyendo y Dios quería que se dispersaran por todo el mundo. Ellos dijeron desafiantes: no, vamos a construir un solo reino, vamos a construir nuestro propio imperio en un lugar llamado Babel. Así que ellos querían tener, en vez de muchas naciones, decidieron que desobedecerían a Dios y tendrían un solo gobierno mundial, y construyeron una torre dirigida hacia el cielo. También tendrían una religión mundial, y como todos vivían y trabajaban juntos, tendrían una economía mundial. Y todo esto no estaba bajo el consentimiento de Dios. No estaban tratando de construir una nación bajo la aprobación de Dios. Más bien estaban tratando de construir una nación sin Dios. Trataban de gobernarse a sí mismos sin el Señor. Ellos decidieron que podían gobernar sus vidas mejor que Dios la podía hacer. Miremos en Génesis 11:4, observe el intento de exaltación del hombre: hagámonos un nombre. Aquí vemos la manifestación de esa rebelión en estas mismas palabras. Lo central para la rebelión siempre es el yo. Ellos tenían sus planes y no les importaban los planes de Dios para ellos.
Esto para Dios fue una perversión por la intención de los hombres en esa época, dejar afuera a Dios. La Torre de Babel y la ciudad fueron pensadas por los constructores para ser un monumento, no a Dios, sino al hombre, a la sabiduría del hombre, al ingenio y al poder del hombre. Esta ciudad que estaban construyendo y su religión realmente no estaban diseñadas para glorificar a Dios, sino para exaltar al hombre, para hacernos, como dice allí, un nombre, para adorar a los hombres en lugar del Señor. La adoración siempre debe estar centrada en Dios. Y aquí tenemos a los hombres comenzando un nuevo tipo de adoración. Y esta torre que ellos construyeron era realmente su propio camino al cielo, su propia manera religiosa de llegar al cielo. ¡Qué rebeldía! ¡Qué desafío contra Dios! El hombre ha tratado continuamente de pervertir la adoración, haciéndola centrada en el hombre. Y esto fue una corrupción de la verdad de Dios. Esa perversión continúa hoy en día de la manera más evidente y descarada, desvergonzada en la mayoría de las religiones, con los principios y creencias que los hombres tienen en este mundo, dejando a Dios de lado, no teniendo en cuenta a Dios, viviendo en una vida totalmente independientes de Dios. Y en Génesis 11:4 dice, intentaron construir una torre hasta el cielo. La torre iba a servir como el templo universal y sede mundial del gobierno y religión. Todo en rebeldía directa contra el gobierno de Dios y el culto a Él. ¿No es acaso la misma rebelión que vemos en el mundo de hoy? Esto era una expresión del camino del hombre hacia el cielo, pero que excluye a Dios, donde no está Dios en sus mentes. Puedes pensar en algunos paralelos de los días modernos con los días finales en la era del gobierno humano. Un gobierno mundial, por ejemplo, la unificación de las religiones, etc. Puedes pensar en algunas conexiones entre lo que sucedió en Babel y las profecías del futuro que vemos allí en el libro de Apocalipsis, cuando nos habla de Babilonia misteriosa, una economía mundial, una religión mundial. Ciertamente todo esto es un paralelo de lo que se está aceleradamente aconteciendo y que va a acontecer después que la iglesia sea llevada a la presencia del Señor. Entonces hubo un juicio de Dios. Miremos el quinto, el juicio de Dios por todo esto. Babel en hebreo significa confusión. El juicio fue que Dios confundió la lengua de ellos y la gente se dispersó. Y como consecuencia el gobierno y la religión mundial no llegaron a realizarse, al menos por el momento. En el futuro todo esto se va a concretar. En Génesis capítulo 11, versículos 7 al 9 dice, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Todo el mundo antes de este juicio hablaba una sola lengua. Allí en Génesis 11:1 lo vimos. Noé y su familia obviamente hablaban todos un mismo idioma, pero después del juicio ellos comenzaron a hablar muchos idiomas. Esto era algo que ningún hombre hubiera imaginado en ese tiempo, que las personas serían capaces de comunicarse en la lengua que ellos no podían entender. Y como sonaba como un balbuceo para cada uno de ellos, Dios de esa forma los dispersó por todo el mundo. Dios le había dividido por naciones y ellos se rebelaron. Entonces Dios los dividió por lenguas. El propósito de Dios se cumplió, pero el hombre perdió la bendición que le hubiera traído la obediencia. El hombre demostró que no podía gobernarse a sí mismo ni a otros. Entonces la dispensación culminó en otro fracaso para el hombre.
Miremos en este gráfico un resumen de todo lo visto hasta aquí. Dios hizo un pacto con Noé, que nunca más volvería a destruir el mundo con un diluvio. Dios le dio la responsabilidad en esta dispensación de fructificar y multiplicaos y llenad la tierra. Esto dice en Génesis 9:1. Y en Génesis 9, versículo 8 y 19, dice: y los hijos de Noé que salieron de la arca fueron Sem, Cam y Jafet, y de ellos fue llena toda la tierra. Pero los descendientes de Noé se rebelaron al mandato de Dios de llenar la tierra, y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11:4. Llegamos al juicio de Dios sobre los rebeldes, y Dios dice en Génesis 11:7 y 8: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Aquellas familias llegaron a ser las naciones de la antigüedad. La descendencia de Jafet formó las naciones europeas, las de Cam formó las naciones africanas y asiáticas, y la de Sem formó las naciones del Medio Oriente. Un día Dios enviará el Salvador a través del linaje de Sem. De hecho, esa es una de las razones por las que Dios causó la confusión de los idiomas, para que no pudieran comunicarse, de modo que sus malvadas intenciones de construir un gobierno mundial, una religión mundial, una economía mundial se vieran enormemente obstaculizadas y frenadas, que desistieran de su rebeldía contra Dios. Hasta aquí nuestro gráfico. Miremos el sexto punto: la gracia de Dios. La gracia que Dios dará en esta oportunidad era escoger a una sola nación, como veremos en la siguiente dispensación de la promesa. En las notas de la Biblia anotada por el doctor Scofield, dice: los capítulos de Génesis 11 y 12 señalan un cambio muy importante en la manera en que Dios trata al hombre. Hasta este punto la historia del libro de Génesis ha incluido a toda la raza adámica. No ha habido ninguna diferencia entre judío y gentil. Todos los seres humanos han sido una sola cosa en el primer Adán. Pero desde este punto en adelante, en la historia de las Escrituras, la humanidad debe considerarse como un río inmenso del cual Dios ha separado en el llamamiento de Abraham y la formación del pueblo israelita un pequeño arroyo por medio del cual Él puede purificar el río mismo. Israel fue escogido para ser, en medio de la idolatría universal, un testigo de la unidad de Dios, para servir como un ejemplo de la bendición de servir al Dios verdadero, para recibir y preservar las revelaciones divinas, para traer al Mesías hasta este mundo. Entonces, hasta aquí el comentario del doctor Scofield. Mi responsabilidad actual como cristiano. En la actualidad nosotros vivimos bajo el gobierno de Dios, pero también bajo el gobierno de los hombres. Estamos bajo el gobierno de nuestro país. ¿Y cómo espera Dios que vivamos bajo este gobierno? Y si tú eres un creyente en el Señor Jesucristo, mi querido hermano, oremos por nuestros gobernantes. La Biblia nos dice a los cristianos que oremos. Allí en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ora usted por los dirigentes de su país, mi hermano, por el presidente, por los senadores,
por los diputados, por la policía, por los bomberos, por los jueces, por los profesores, por los médicos y por las enfermeras, etcétera, etcétera. Ora usted para que ellos hagan bien su labor. Ora usted para que ellos estén siempre del lado correcto y combatan lo incorrecto. Ora usted por la salvación de todos ellos. Qué bueno sería orar por nuestros gobernantes. Y también sea el mejor ciudadano posible. Como cristiano, usted es un ciudadano ciertamente del cielo. Nos espera una patria celestial, una casa allá, morada eterna en los cielos con nuestro Señor. Pero en Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pero también usted es un ciudadano de su país. Dios quiere que usted sea un buen ciudadano, respetuoso de las leyes, que acata los mandatos de quienes están sobre usted. ¿Es usted obediente y se somete a las leyes de su país? La mayoría de las veces los cristianos deben obedecer al gobierno, pero si alguna vez se diera el caso de escoger entre obedecer al hombre o a Dios, el cristiano ciertamente debe obedecer a Dios. En Hechos capítulo 5, versículo 29, el apóstol Pedro dijo a los dirigentes judíos que les impedían predicar el evangelio. Él dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Recuerde, el gobierno es algo que Dios ha organizado y establecido para el bien y la protección del hombre. ¿Puedes imaginarte la vida en el mundo moderno sin un gobierno humano? Eso sería vivir en una anarquía. Y qué triste aquellos países que viven en esa situación. Pero ¿está usted agradecido por el país en que vive? ¿Se recuerda orar por su país, orar por su dirigente? ¿Ora usted a Dios para que le ayude a usted a vivir honesta y santamente en su país? Bueno, que el Señor nos ayude. Pero ahora quiero dirigirme a ti, mi querido amigo. Si bien vivimos en un país cada uno de nosotros, pero todos aquellos que creemos en el Señor Jesucristo, nos espera un reino celestial, una partida allá en las moradas eternas con nuestro Señor. ¿Está usted ya preparado para esa entrada a la eternidad? ¿Tiene usted asegurado ya un reino con el Señor? Bueno, las Escrituras nos dicen en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y si usted todavía no ha hecho una decisión por el Señor Jesucristo, si usted todavía no ha creído en Él como su Salvador personal, todavía usted está en el reino de las tinieblas y por ende está en rebelión contra Dios. Necesitas entonces verte en tu ser interior, que tú eres un pecador, que estás viviendo rebelándote contra la palabra de Dios, rebelándote contra Dios mismo. Dios te está buscando, Dios te está llamando para que puedas venir y conocer la salvación que viene solamente por el Señor Jesucristo. Vives tan lejos de Dios, haciendo tus propios deseos, tu propia voluntad, independientemente de vivir lejos de Dios. Pero Dios quiere salvarte. Y en 1 Timoteo 2:4 dice, y el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, por ende, Dios quiere salvar tu alma. Esta dispensación, esta era comenzó con un hombre justo y su familia. La Biblia dice reiteradas veces que Noé era un hombre justo. ¿Y cómo llegó a ser Noé un hombre justo ante Dios? ¿Había un modo diferente de salvación en la época de Noé con la actual? No, Noé se salvó por la fe de igual manera como es salvo cualquier persona en el día de hoy. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca,
en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Así como Noé creyó en el Señor para ser salvo, y aún toda su familia, y librarse del juicio del diluvio, cree en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal y serás salvo por toda la eternidad, y serás también librado de la ira de Dios que vendrá sobre este mundo incrédulo. En Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Cree en Cristo, que Él murió en la cruz del Calvario, que Él derramó su sangre preciosa, inocente y santa por tus pecados, y que Él resucitó al tercer día, y Él está triunfante sentado a la diestra de Dios, allá en los cielos. Recíbelo como tu Salvador personal. Dile al Señor: Señor, creo en ti, perdóname, sálvame. Oremos. Padre, te damos tantas gracias por este día. Gracias, Señor, por este tema que hemos podido nuevamente desarrollar. Señor, añadas tu bendición, tu nombre sea glorificado, Señor. Que tú añadas a aquellos que todavía no son salvos, puedan venir en este día, reconocer su necesidad de ti, su condición de estar perdidos y condenados. Sabemos que tú viniste a este mundo para salvar y no para condenar. Tus brazos están abiertos y tú estás llamando a los hombres de venir a ti, todos aquellos que están cargados y trabajados, que tú eres el único que puedes darle el descanso para sus almas. Señor, cuán amoroso eres, cuán tierno tú estás esperando, no queriendo que ninguno perezca. Señor, salva a muchos, edifica a tu iglesia, fortalécenos en la fe, podamos poner siempre nuestra mirada en nuestro Salvador, pues te lo pedimos en los méritos de Cristo.